Éxodo capítulo 1. Antes de comenzar, quería también recordarles sobre estas hojitas aquí, que si ustedes quieren las pueden doblar así también, ¿verdad? Están en inglés y en español, y que nuestro deseo es que todas las personas de la congregación tengan una, ¿verdad? Como bien explicamos la semana pasada, estas no son guías exhaustivas sobre cómo orar. Estas guías no pretenden reemplazar la oración o las peticiones personales que tenemos con nuestro Señor, pero sí crecer como congregación, asegurándonos de que estamos orando por las cosas que el Señor ha manifestado en su palabra, que son cosas que Él ama y que nosotros como iglesia somos llamados a amar y orar por ellas también. Entonces ustedes pueden encontrar una introducción en la primera parte, y la idea es que como parte de su rato devocional todos los días usted pueda ir siguiendo la guía y todos podamos seguir orando por las mismas cosas en los diferentes días de la semana. Entonces, si usted no la tiene, puede levantar su mano, nosotros la podemos llevar a su silla o tome una antes de salir. Éxodo capítulo 1 dice así del versículo 1 al versículo 14: Estos son los nombres de los hijos de Israel que, acompañados de sus familias, llegaron con Jacob a Egipto: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zebulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. En total, los descendientes de Jacob eran 70. José ya estaba en Egipto. Murieron José y sus hermanos y toda aquella generación. Sin embargo, los israelitas tuvieron muchos hijos, a tal grado que se multiplicaron, se fueron haciendo más y más poderosos. El país se fue llenando de ellos. Pero llegó al poder en Egipto un nuevo rey que no había conocido a José, y dijo a su pueblo: cuidado con los israelitas, que ya son más fuertes y numerosos que nosotros. Vamos a tener que manejarlos con mucha astucia. De lo contrario, seguirán aumentando, y si estalla una guerra, se unirán a nuestros enemigos, nos combatirán y se irán del país. Fue así como los egipcios pusieron capataces para que oprimieran a los israelitas. Les pusieron trabajos forzados, tales como los de edificar para el faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y se extendían, de modo que los egipcios llegaron a tenerles miedo. Por eso les imponían trabajos pesados y los trataban con crueldad. Les amargaban la vida obligándolos a hacer mezcla, ladrillos y todas las labores del campo. En todos los trabajos de esclavos que los israelitas realizaban, los egipcios los trataban con crueldad. Bueno, es oficial. Empezamos a predicar el libro de Éxodo. Y honestamente estoy muy emocionado de esta época por varias razones. Número uno, es la primera vez que como Iglesia Casa Vida vamos a predicar, si el Señor nos da vida y así nos lo permite, todo un libro del Antiguo Testamento. Hay una razón del por qué esto ha sucedido así. Yo sentí del Señor una convicción de no empezar a predicar el Antiguo Testamento hasta cubrir
muchos de los temas esenciales revelados en el Nuevo Testamento a través de la persona de Cristo y la voluntad de Dios para la iglesia. Obviamente, en el Nuevo Testamento conocemos al Dios de la Biblia a través del reflejo perfecto de quien Él es en Cristo, y podemos profundizar a través de las cartas hacia la iglesia sobre el cuerpo, sobre el pueblo que Dios quiere que seamos en esta época. Pero el Señor, a través de la oración, también me lideró ahora a tomar la decisión de volver a ver las páginas del Antiguo Testamento con la convicción de que solo a través de un estudio profundo del Antiguo Testamento vamos a poder verdaderamente conocer la totalidad de quien Dios es. Otra de las razones por las cuales estoy emocionado de predicar el Antiguo Testamento es porque en la iglesia universal, no solo en la costarricense, las personas suelen tenerle miedo al Antiguo Testamento. Vuelven a ver el Antiguo Testamento con ojos de que no entiendo lo que dice ahí. A veces lo vuelven a ver con ojos de que es que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios como bravo comparado con el Dios del Nuevo Testamento. Mejor me quedo solo en el lado del Nuevo Testamento. Y obviamente esto no es así. Los 66 libros de la Escritura, todos reflejan el mismo Dios. Y es a través de esos 66 libros y de la comodidad que deberíamos de sentir a través de las Escrituras de Dios, de acercarnos a ellos, que vamos a poder de nuevo entender plenamente quién Dios es y la voluntad que Él tiene para su pueblo. Es imposible conocer verdaderamente quién Dios es sin ser intencionales en volver a ver las páginas del Antiguo Testamento. Y esto también es importante. Que el propósito principal de Dios a lo largo de todo el Antiguo Testamento y particularmente en este libro de Éxodo es, y dígame si esto no les suena demasiado familiar al contenido de la carta a los Efesios que acabamos de terminar, establecer, el propósito de Dios en Éxodo, rescatar y establecer a un pueblo para su gloria, habitar en medio de ellos y apuntar a la salvación definitiva que realizará por medio de Jesucristo. Entonces, como propósito principal para prepararnos para esta nueva temporada, hoy vamos a sentar las bases con las que nos vamos a acercar al libro de Éxodo. Y para lograr esto de manera ordenada, vamos a tratar de cubrir los siguientes 5 puntos. Número 1, Éxodo es una continuación de la historia de Dios. 2, Éxodo es un registro verdadero dado por Dios. 3, ¿cómo debemos acercarnos a estudiar Éxodo? 4, Dios, el gran protagonista de Éxodo. Y 5, Éxodo apunta hacia Jesucristo. Así que empecemos con el primero de todos. Éxodo es una continuación de la historia de Dios. Usted tal vez le parecerá esto muy lógico, pero es muy importante que lo tengamos claro para poder contextualizar estas enseñanzas en toda la revelación bíblica. ¿Qué significa la palabra éxodo? Éxodo significa salida o partida. Entonces, en el contexto de la palabra de Dios, es la historia de una salida, el viaje de un pueblo desde la esclavitud hacia la libertad. Pero no es una historia nueva. Perdón. Es difícil notar esto en la mayoría de las traducciones,
Pero el libro de Éxodo empieza de esta manera. Éxodo 1, versículo 1, capítulo 1. Y estos son los nombres de los descendientes, y ahí continúa. Existe un "y" que muchas de las traducciones, por la manera en que desarrollan la misma verdad en escritura diferente, lo han omitido, pero es parte del hebreo original. ¿Y por qué esto es importante? Porque de nuevo, no es una nueva historia, sino que más bien es un capítulo de la gran historia de Dios, conectado con el Génesis y con el resto de la revelación bíblica. Y este "y" nos ayuda a entenderlo con más claridad. Un teólogo estadounidense conocido como su nombre es Van Roberts, es el autor de un libro que se llama El Gran Panorama de Dios, el Gran Panorama Divino. Escribió: la Biblia cuenta la historia del plan de Dios para rescatar a un pueblo. Ven la unidad que hay en la frase de Roberts. La Biblia cuenta la historia, toda la Biblia, del plan de Dios para rescatar a un pueblo para sí mismo, de modo que viva en su lugar bajo su bendición. Claramente es parte de la misma historia. Alguien escribió esta frase: si Génesis relata la creación del mundo, Éxodo relata la creación de la nación de Dios. Ahora, ¿cómo encontramos Éxodo en la Biblia? Éxodo es el segundo de los 5 primeros libros del Antiguo Testamento o de toda la Biblia. Uno de los primeros 5 libros del Pentateuco, como se conoce también. Rollos, 5 libros que usualmente son relacionados con Moisés: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Son sumamente importantes, de nuevo, para conocer el Dios de toda la Escritura y su plan divino. Por ejemplo, entre los grandes movimientos que encontramos en el Pentateuco está, obviamente, la creación en Génesis, la caída también en Génesis. Aparece el primer anuncio del Evangelio a la humanidad, la salvación por la fe en la gracia de Dios que provee a un Salvador de nuestros pecados y de nuestra condición. Génesis 3, versículo 15. Encontramos también en Génesis y alrededor de todo el Pentateuco las promesas de Dios a los patriarcas, el éxodo de Egipto, la revelación de Dios en el pacto y en la ley del Sinaí, Israel en el desierto y al final la entrada a la tierra prometida, a la tierra de Canaán. Y todo esto, de nuevo, sumamente importante para entender la línea, el rumbo de toda esta, una única historia de Dios, la Biblia y la voluntad que Él tiene para su pueblo. Ahora, ¿cómo lo que encontramos en los primeros versículos de este libro nos conecta con Abraham? Hay un capítulo en Génesis 15 que es clave para entender esto que vamos a estudiar. En este capítulo, Dios le revela a Abraham que sería padre de una gran nación. Y aunque hoy no me voy a empezar a enfocar en todas las promesas que Dios va cumpliendo, que son reveladas desde la primera sección de Éxodo, que ustedes pueden ver que aunque había oposición de parte del pueblo egipcio, este pueblito que entró siendo 70 personas, saldrá del éxodo siendo más de 2 millones de personas, porque Dios, fiel a sus promesas, está cumpliendo lo que le dijo a Abraham, que sería padre de una gran nación, aunque en ese momento Abraham no tenía ni siquiera hijos y Sara no podía tener hijos, pero Abraham le creyó.
De aquí el testimonio de la palabra que dice que por su fe Abraham fue justificado ante Dios. Y más adelante, Dios sella este pacto que hace con Abraham. Y cuando usted pone atención a la escritura, se da cuenta de que Dios toma protagonismo absoluto en Génesis 15 para sellar este pacto. Quiere que nosotros tengamos claro, y de nuevo, base para todo lo que vamos a estudiar, de que nuestros ojos tienen que descansar y estar fijos en la fidelidad de Dios y no de ninguno de los hombres que van a aparecer en esta historia. Pero ojo lo majestuoso que Dios dice a Abraham en Génesis también 15, entre el versículo 13 y 14, lo que muchos han dicho lo han descrito como un resumen de todo lo que vamos a estudiar en el libro de Éxodo. Debes saber, le dice Dios a Abraham, que tus descendientes vivirán como extranjeros en tierra extraña, donde serán esclavizados y maltratados durante 400 años. Pero yo castigaré a la nación que los esclavizará, y luego tus descendientes saldrán en libertad y con grandes riquezas. Estoy seguro que tanto yo como Manuel y los demás, Billy y Andrés, volveremos a este versículo muchas veces mientras vemos cómo Dios lo cumple todo a cabalidad a través de lo registrado en Éxodo. Es un anuncio que probablemente fue dado cientos de años antes de que verdaderamente pasaran a través de Abraham para todo el pueblo de Israel. Así se cumple. Y dígame si esto no alimenta su fe. Lo que Dios dice, Dios cumple. Lo que Dios dice, Dios cumple. Y eso es para nosotros también. Israel llegó a Egipto por medio de la historia de José. Usted puede aprender de esto. Sus descendientes fueron esclavizados. Ya lo podemos ver en el texto de hoy. Dios juzga a Egipto mediante las plagas, lo veremos más adelante. Israel salió libre y con grandes riquezas, lo veremos cuando Israel empieza su éxodo hacia la tierra prometida, y Dios comenzó poco a poco a guiarlos en medio de su desobediencia y su pecado hasta cumplir su promesa de llevarlos a la tierra prometida, la tierra de Canaán. La fidelidad de los pueblos puede cambiar. Las generaciones pueden morirse. Los gobernantes pueden ser reemplazados, pero Dios siempre es fiel. Punto número 2. Éxodo es un registro verdadero dado por Dios. Así lo registra la Biblia. Es una historia que verdaderamente pasó. Habla de pueblos, de gobernantes, de lugares, de familias, de conflictos específicos, de nacimientos, de muertes, de viajes, de leyes, de eventos muy concretos y específicos que sí pasaron. Es decir, el Éxodo no es una parábola, el Éxodo no es simbolismo, el Éxodo no es poesía. Es un registro histórico verdadero y digno de confiar. ¿Quién lo escribió? Bueno, según el mismo libro, capítulo 17, capítulo 24, capítulo 34, en esos textos claramente dice, el Señor dijo a Moisés, escribe estas cosas. Escribe estas cosas. Por ejemplo, en el 17:14 escribe esto en un libro para que sirva de memorial. Escribe estas palabras que el Señor te está diciendo. Escribe estas palabras de cómo yo establezco quién soy y hago un pacto con mi pueblo. Entonces, claro, a través de la historia, Moisés ha sido reconocido sin duda alguna como el autor de todo el Pentateuco. Claramente, cuando usted estudia todo el Pentateuco, podrá notar que hay algunos
otra persona los escribiera. Por ejemplo, una vez que Moisés muere al final del Pentateuco, esos registros probablemente fueron hechos por Josué. Mas aún así, se reconoce como el autor de todos estos libros y de fijo del libro de Éxodo. Que hay muchos de los lugares donde se escribe en tercera persona, no debería de sorprendernos, es algo que se acostumbraba a hacer entre los escritores de la época y hasta muchos escritores de hoy lo hacen así. El resto del Antiguo Testamento también da testimonio de que Moisés fue el autor. Se le llama el libro de Moisés, la ley de Moisés, y Cristo y los apóstoles también dieron testimonio de esto. Por ejemplo, en Juan 5, 46 y 47, Jesús dice: porque si creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. O en Marcos 12, 26, ¿no han leído el libro de Moisés?, dice Jesús. Y después Hechos capítulo 15, 21, Romanos 10, 5, 2 Corintios 3, 15, muchos otros registros del Nuevo Testamento afirman que estas palabras que vamos a estudiar fueron escritas por Moisés. Pero sobre todas las cosas, nosotros queremos confiar en que ese registro es dado por Dios, suficiente y necesario para nuestra vida como cristianos. Recordemos esa escritura de Pablo en 2 de Timoteo, al final de su vida, 3, 16 y 17, que dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para instruir en la justicia, a fin, dice, de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Nosotros queremos estar totalmente capacitados para vivir ante nuestro Dios de la manera en que Él manda. Y este libro es parte de esa tarea. Simplemente para dejarlo bien claro. Cuando 2 de Timoteo dice que toda la escritura es inspirada por Dios, esto no significa que hubieron grandes hombres que escribieron y que Dios dijo: déjenme revisar un toque. Sí, está bien. No, significa que Dios habló a estos hombres para que estos hombres registraran la palabra de Dios. Y claro, Dios usó seres humanos. Entonces, claro, todos tenían diferentes personalidades o vocabularios o trasfondos, y por eso tal vez podemos ver algunas diferencias entre la manera en que Pablo escribe o Pedro escribe y Juan escribe. Pero indiferentemente de esto, todas las palabras de la Escritura son palabras de Dios. Pedro da testimonio de esto en su segunda carta, capítulo 1, versículo 20 y 21. Dice: ante todo, tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura, y cuando está hablando de profecías, no está hablando de revelaciones de futuro, sino de la proclamación de la palabra de Dios, viene de una interpretación particular de nadie. Dice: porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el poder del Espíritu Santo. Como dijo James Montgomery Boyce, que fue presidente del Concilio Internacional de Inerrancia Bíblica, lo que la Biblia dice es lo que Dios dice por medio de agentes humanos sin error. ¿Cuándo se escribió? Aquí no pretendo quedarme mucho tiempo porque pueden haber muchos datos, pero nosotros sabemos por los registros bíblicos, Primera de Reyes, Josué, y las características de los faraones mencionados, de las ciudades mencionadas, de otros eventos, que probablemente muchos de los hechos de este libro Éxodo fueron escritos, registrados entre el año 1500 y 1400 antes de Cristo.
no lo sabemos con plena exactitud. Hay algunos argumentos que dicen que qué raro que los egipcios no registraron la salida del mar, ni cuando todo su ejército fueron, la salida de Israel, o cuando todo su ejército fue eliminado en el mar. Pero basta con ver los registros históricos de todos los imperios de la época para darse cuenta de una manera muy fácil que nadie registraba sus derrotas, solo sus victorias. Pero no sabemos con exactitud si en el 1550 o en el 1400. Así como no sabemos exactamente cuándo fueron esos 400 años, si fueron 400 años de pura esclavitud, o si contamos los 400 años desde que José llegó a Egipto, porque fue cuando el pueblo empezó a ser de alguna manera extranjero en una tierra ajena, Egipto, más los años de esclavitud, 400 años, pero se cumplen con exactitud. Y debemos de recordar, no dejemos de hacer preguntas difíciles al texto bíblico, pero tampoco debemos permitir que las preguntas que no tienen una respuesta clara hoy nos hagan olvidar todo lo que Dios claramente ha dicho y cómo Dios ha dado testimonio del cumplimiento de todas estas cosas. Éxodo es un registro histórico verdadero dado por Dios. Número 3. ¿Cómo debemos acercarnos a estudiar Éxodo? Aquí en Casa Vida tenemos una convicción absoluta de que la Biblia tiene que ser predicada expositivamente. Hay personas que creen que predicar expositivamente necesariamente incluye ir verso por verso. Usualmente nosotros cubrimos verso por verso, pero lo que sí estamos seguros que es predicar expositivamente es que por las herramientas de la hermenéutica podemos extraer de cada versículo la verdad que Dios sí quería que entendiera el pueblo de Dios. Y consideramos que la manera más sana de hacer eso no es abrir todo el Éxodo y dejar que nuestro corazón diga, uy, qué bonito, prediquemos de las plagas, uy, qué bonito, prediquemos de la serpiente, ¿verdad? Prediquemos sobre el maná. No, queremos asegurarnos de cubrir toda la voluntad revelada por Dios para su pueblo en todo el libro, y por eso ordenadamente vamos a ir cubriendo cada capítulo tratando de estudiar versículo por versículo. Pero también queremos que ustedes estén animados a estudiar el libro completo. Por ejemplo, yo por lo menos por el siguiente mes estaré leyendo todo el libro constantemente. 3 capítulos al día probablemente, pero estaré meditando en el libro como un todo. Recuerden que esa es la manera en que la Biblia nos invita a leerla, y ustedes deberían de animarse en ir adelante mío, no esperar a que Dani, por ejemplo, va a predicar la próxima semana del versículo 15 al final del capítulo 1, entonces voy a ver qué dice Dani. No, lean esa sección y vayan adelantándose para que cuando yo mencione algunas cosas ustedes digan, sí, ya yo sé para dónde va Moisés con este registro, ya yo sé qué es a donde Dios quiere apuntar. Y también queremos acercarnos dentro de lo que la historia bíblica nos permite. Ya lo dijimos al principio, es un solo Dios detrás de toda la escritura, y por eso vamos a encontrar en Éxodo, como en toda la Biblia, una armonía perfecta. Es el mismo Dios. El Dios del Éxodo, chicos, es el mismo Dios del Nuevo Testamento. No es que hay un Dios más bravo en el Antiguo Testamento y un Dios más tuanis en el Nuevo Testamento. Vamos a descubrir que es el mismo Dios misericordioso, lleno de gracia y compasión, justo, que castiga el pecado, pero que también es paciente, que es fiel y lleno de gloria. Y también, por último, y no por esto menos importante, queremos acercarnos al libro de Éxodo a través de la guía del Espíritu Santo. Es muy fácil, si usted va a leer todo el libro, de repente darse la tarea de decir, voy a cubrir 3 capítulos diarios,
darles una peinada y no permitir que el Espíritu de Dios guíe su corazón a lo que Dios quiere darle al pueblo. Es cierto, hay algunos de nosotros que tenemos un don para la predicación y la enseñanza de la palabra, pero eso no hace que sea restrictiva la iluminación de Dios para cada miembro de su pueblo. Y creo que sería muy beneficioso si vinieran hasta con preguntas sobre lo que ya leyeron con relación a lo que yo estoy predicando para alimentarnos mejor como congregación, en dependencia del Espíritu Santo, siempre. Punto número 4. Dios es el gran protagonista de Éxodo. En otras palabras, Éxodo es principalmente una historia sobre Dios. Yo sé que muchos de nosotros, en el momento que escuchamos Éxodo, empezamos a pensar inmediatamente en Moisés. Y claro, Moisés sin duda fue uno de los personajes más importantes, si no el más importante del Éxodo. Pero después de Dios. Y quiero enfatizar en esto porque todo lo que nosotros vayamos a estudiar nos va a ayudar a ver lo maravilloso, no lo maravilloso que es Moisés, sino lo maravilloso que es el Dios de Moisés, que es nuestro Dios. No es una historia sobre Moisés y un pueblo. Es una historia sobre nuestro Dios, estableciendo a través de Moisés nuestro pueblo, su pueblo. Y pongan atención a este listado de cosas que le voy a decir, porque lo voy a usar también en el punto número 5. Pero estas son las maravillas de este nuestro Dios que vamos a ver en este libro. Es un Dios que escucha el clamor de su pueblo. Es un Dios que no olvida los pactos que ha hecho con su pueblo. Es un Dios que levanta a Moisés como un libertador. Es un Dios que envía plagas. Es un Dios que juzga a los falsos dioses. Es un Dios que tiene el poder para dividir el mar. Es un Dios que tiene el poder para detener y destruir a los enemigos de Israel. Es un Dios que provee pan desde el cielo. Es un Dios que da agua hasta de las rocas. Es un Dios que entrega su ley, que revela su voluntad. Es un Dios que afirma los pactos, manifiesta su gloria, y es un Dios que sobre todas las cosas desea habitar en medio de su pueblo para bendecirlo. Nos vamos a encontrar a ese Dios misericordioso, justo, santo, soberano, poderoso y glorioso. Ese es nuestro Dios. Él es el centro de todo lo que vamos a estudiar. Todo lo que vamos a estudiar se trata de Él, de su plan perfecto, de su buena voluntad. Por eso es que vamos a estudiar en el capítulo 6 que Él se revela como ese gran Dios, el gran yo soy, a Moisés, para que nosotros lo conozcamos. Y todo el libro de los del Éxodo viene a sostener esa gran afirmación de quien Él revela ser. Hay un punto en este libro donde vamos a ver que el faraón pregunta: ¿quién es ese Señor para que yo le obedezca? ¿Quién es ese Dios para que yo le obedezca? Pues el libro de Éxodo nos va a dar todas las respuestas para esa pregunta. ¿Quién es ese Dios? Y esto es sumamente importante porque hoy hay muchos que creen en un Dios, pero ese Dios en el que ellos creen es frecuentemente una versión de un Dios que ellos han creado, no es el Dios de la Biblia. Por ejemplo, es un Dios que siempre está de acuerdo con lo que ellos desean. Siempre va a estar de acuerdo y apoyando lo que yo quiero.
Es un Dios que nunca juzga. A todos ve con amor y no hay juicio sobre el pecado. Es un Dios que no exige nada de nosotros, no exige santidad. Es decir, sí, es mi Salvador y yo creo en Dios, pero bueno, no, eso de caminar como Dios manda, leer la Biblia, ir a la iglesia, no es conmigo. Es un Dios que existe principalmente para cumplir mis deseos y hacerme feliz. Un Dios que está definido por lo que yo siento y no por la palabra de Dios. Y solo la palabra de Dios puede enseñarnos quién es verdaderamente Dios. Solo la palabra de Dios puede enseñarnos quién es verdaderamente Dios. Y algunas personas dicen, pero entonces, ¿y lo del Espíritu Santo y la manera en que yo lo siento y como yo lo experimento? Nunca el Espíritu Santo va a hacer sentir una verdad en el corazón de un verdadero cristiano que no haya sido revelada en la palabra que el Espíritu Santo puso de parte de Dios en los hombres. Un pastor estadounidense que murió hace poco, John MacArthur, escribió: el problema de la iglesia es una comprensión inadecuada de Dios. La mejor manera de descubrir al único Dios verdadero no es mediante especulación filosófica, sino mediante un estudio cuidadoso de las Escrituras, el lugar principal donde Dios ha escogido revelarse. Ese es nuestro deseo a través de esta serie y esperemos que ustedes nos acompañen. Punto número 5. ¿Y cómo todo esto apunta a Cristo? Bueno, Jesús mismo lo dijo. Iban unos discípulos en el camino hacia Emaús y a esos discípulos Jesús les enseñó que las escrituras de Moisés y el resto de las escrituras hablaban de él. En Lucas 24:27 se registra las palabras de Jesús. Y comenzando por Moisés y por los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Y pongan atención a esto. En Juan capítulo 5, a los escribas y a los fariseos: ustedes, dice, estudian con diligencia las escrituras, porque piensan que en ellas hallarán vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mí. Jesús era la vida eterna y ellos no pudieron ver más allá de unos ojos puestos sobre la letra. Y nosotros tenemos que tener cuidado de no caer en este mismo error. Y más bien que la palabra, de nuevo de la mano del Espíritu de Dios, produzca un disfrute al estudiarla como Dios manda y ver lo que Dios ha revelado para su pueblo. Porque pongan atención, el problema de aquellos líderes religiosos y de esos escribas no era que no estudiaban la Biblia. Ahí lo dice Jesús: ustedes estudian con diligencia. El problema es que ellos habían perdido el propósito del por qué Dios nos manda a estudiar las escrituras. Y es porque las escrituras todas dan testimonio de quién Él es y de lo que Él hace, solo a través de la persona de Cristo. Ellos veían las escrituras, pero nunca pudieron ver a Cristo en las escrituras. Y por eso nosotros queremos que esta sea una convicción durante toda la serie. Porque si al terminar, óigame chiquillos, si al terminar Éxodo, nosotros no entendemos mejor a Jesucristo, no confiamos más en Jesucristo, no lo seguimos más de cerca,
nosotros también habremos perdido el propósito principal de estudiar este libro. ¿Recuerdan el listado que les di en el punto número 4? Vean a Cristo. Éxodo apuntando a Cristo en todas las cosas. Éxodo nos dice, Dios escucha el clamor de su pueblo. Cristo intercede por su pueblo. Dios no olvida sus pactos. Cristo establece ese nuevo pacto. Dios levanta un libertador a través de Moisés. Cristo es el único libertador definitivo para siempre. Dios envía plagas. Cristo es el que nos libra del juicio venidero. Dios juzga a los falsos dioses de Egipto. Cristo es el que vence en nuestro corazón la idolatría y cualquier otro poder que quiera reinar en nosotros. Dios divide el mar. Cristo abre camino a la vida eterna. Dios destruye a los enemigos de Israel. Cristo destruye a nuestros enemigos, el pecado, la muerte, Satanás. Dios provee el pan del cielo. Cristo es el pan de vida del cielo. Dios da agua de la roca. Cristo es la verdadera agua viva y eterna. Dios nos da su ley en el Sinaí. Cristo viene y la escribe en nuestro corazón con su sangre. Dios perdona al pueblo. Cristo viene y sostiene ese perdón para siempre. Dios manifiesta su gloria. Cristo es la manifestación perfecta de ese Dios de las Escrituras con nosotros. Dios decide habitar en medio de su pueblo, en el tabernáculo. Dios hace su tabernáculo en nuestro corazón a través de Cristo Jesús. En conclusión, estamos a punto de empezar este libro que constantemente nos muestra la gloria de Dios y nos apunta a Cristo. Y pongan atención a esto, que esto nos ayude en este camino difícil que tenemos como cristianos en un mundo donde no es nuestro mundo, pasajero para nosotros, donde encontraremos oposición. Ya en este punto del inicio de Éxodo, José ha muerto, toda esa generación ha muerto. Israel no lo ven con ojos favorables en la tierra en la que está. Israel no tiene un rey que camina con ellos a la par. Israel no tiene ejército para defenderse de la persecución de sus enemigos. Israel está siendo esclavizado, castigado, insultado, ofendido por todos los egipcios. Pero hay algo que Israel sí tenía, nunca dejó de tener. Hay algo que nosotros tenemos y nunca dejaremos de tener, y es a Dios y a todas sus promesas para nosotros. Estamos a punto de empezar un libro que apunta a nuestra historia y a nuestra salvación. 1 Corintios 10:11 dice que todo eso le sucedió a este pueblo y dice que quedó escrito. Pablo dice esto como advertencia. Y esto no es una advertencia como algo malo, sino también como para que nosotros podamos ser edificados por medio de esas cosas. De esto que se está haciendo realidad en nuestros tiempos. Un autor bíblico también, Philip Ryken, escribe: puesto que el Éxodo es la historia de la liberación de la esclavitud por medio de la obra de un Salvador, también es la historia de la vida cristiana. Al igual que los israelitas, aunque antes éramos esclavos del pecado, ahora hemos sido liberados del pecado. Nosotros necesitamos ese Dios del Éxodo y nosotros necesitamos a ese Salvador al que Éxodo apuntará.
Espero que usted esté emocionado conmigo por esto que vamos a empezar y que verdaderamente crezcamos no solo en el entendimiento de quién nuestro Dios es, sino en una fe que puede ver el cumplimiento de todas las cosas en Cristo para con esperanza esperar el cumplimiento de todas las promesas que el Señor nos ha dado que van a pasar. Muy bien. Vamos a orar.